Bueno, muy buenos días. Estamos aquí implementando una comunicación entre un PLC Versamax Micro y un variador de frecuencia AF60LP mediante la comunicación Modbus RTU. Para la implementación del proyecto se ha utilizado el bloque Conrec que se encuentra disponible en Proficy. Las configuraciones necesarias en el PLC se han encontrado en el manual GFK2220 proporcionado por General Electric. En el mismo se describen todas las funciones que pueden obtenerse con este bloque. El bloque de manera general puede ser usado tanto para configurar el puerto que se comportará como maestro Modbus en el PLC, como para enviar las tramas y generar diagnósticos en el PLC. En este proyecto hemos implementado la configuración del puerto y el envío de tramas. Para enviar una trama o configurar el puerto con el Conrec se usa un bloque de datos que se ingresa en la entrada IN del bloque. En el SID se ingresa el slot y la rack donde está el puerto a usar para la comunicación. El task le indicará al PLC qué puerto va a configurar para ser maestro o por dónde va a enviar las tramas. De manera general, el bloque de datos que se debe ingresar en IN tiene la siguiente forma. El mismo se compone de 7 o más palabras dependiendo de la función que se vaya a implementar en la palabra 7. Como podemos ver, la palabra 7 será la que indique si se va a configurar el puerto, si se va a generar algún tipo de diagnóstico o si se va a escribir o leer en el esclavo Modbus. La función 65520 es la que implementa la configuración del puerto del PLC como maestro Modbus. La trama que se debe enviar al bloque Conrec para que ejecute esta función se puede encontrar en el manual. La misma consta de 22 palabras por defecto. En el manual se indica todos los campos que se deben ingresar en el bloque de datos, entre los cuales podemos destacar que se configura la velocidad en baudios, la paridad y el control de flujo en las palabras 10, 11 y 12. Asimismo se le dice al PLC qué modo usará, como podemos ver en la palabra 9, y se define cuántos bits por carácter en la palabra 15. Ahora, la función 8002 es la usada para ya sea leer, escribir en el esclavo. La arquitectura de la misma se la puede ver en el manual en la página 20. La arquitectura de la trama enviar en la entrada IN del Conrec es algo más pequeña que la implementada en la función 65520. La misma consta de apenas 13 palabras. Si bien es cierto, la función 8002 del Conrec se utiliza para tanto escribir como leer, es en la palabra 9 donde se indica qué mismo se realizará en el esclavo. La tabla que se encuentra en la parte inferior nos especifica las diferentes funciones Modbus soportadas. Por ejemplo, de nosotros querer leer una bobina en el esclavo Modbus, deberíamos setear la palabra 9 con el valor de 1. Análogamente, de querer leer registros, se debería usar la función 3. Cabe recalcar que existen diferentes funciones si se quiere leer o forzar registros de manera unitaria o más de uno. Lo mismo se puede encontrar en la tabla de la página 20. Además, se debe indicar en la trama que se envía al bloque Conrec la dirección de esclavo, como podemos ver en la palabra 8, y el número de ya sea bobinas o registros a trabajar en la palabra 11. La palabra 12 y 13 son las más importantes.
En ella se indicará ya sea la dirección de memoria en el PLC donde yo voy a copiar lo leído del esclavo, o donde yo voy a tomar como referencia sus valores para escribir lo que ellos contienen en el esclavo. Esto ya sea la función de escritura o lectura que se implemente. Los códigos a usar en las palabras 2 y 13 se los puede encontrar en la página 11 del manual. En los mismos podemos ver que si se usan registros, ya sea para escribir lo que se lea en el esclavo o para guardar como manera temporal lo que se desea escribir en el esclavo, se debe poner como tipo de dato el número 8. También se puede ver como por ejemplo para asignar direcciones de memoria interna del PLC que se debería usar el tipo 76 si se utiliza una memoria como bit o el 22 si se trabaja las memorias como byte. Aquí podemos ver el código implementado en Proficy para poder configurar tanto el puerto como enviar las tramas. Como se indicó anteriormente, tomamos como referencia el manual GFK 2220. Por ejemplo, vamos a indicar las configuraciones necesarias para setear el puerto 2 como maestro Modbus. Mediante la acción de un pulso de subida, energizamos el bloque de movimiento de palabra que se ve en la pantalla. En el mismo se puede ver la trama que está implementada a la izquierda. Iniciamos con un 0. Este 0 será la bandera de estado de el bloque de COMREC luego que este se ejecute. A partir de la entrada IN2 podemos ver que se está implementando la trama que se encuentra en el manual. Para el protocolo Modbus se debe iniciar con el valor de 16. Seguido de esto se debe poner un 0. Seguidamente el tipo de dato donde se guardará la palabra de estado. Como usaremos el registro 1, indicamos el valor de 8 para decir al PLC que lo guarde en un registro. En la entrada 5 estamos ubicando la palabra 4. La palabra 4 es la dirección de la palabra de estado menos 1. Como usaremos el registro 1, esto quiere decir que deberíamos poner aquí el valor de 0, ya que 1 menos 1 nos indica 0 como offset del registro. Podemos ver que para el seteo las palabras 5 y 6 deben ir con ceros, lo cual se implementa aquí. Los demás valores de palabras se implementan en otro bloque. En la primera entrada del segundo bloque tenemos el valor de 65520, que es la función de seteo del puerto. Seguidamente indicamos el valor de 3 para que el PLC reconozca que va a trabajar en el protocolo Modbus, el 1 para que se ponga como modo maestro, el 5 en la palabra 10 para que la velocidad sea 9600, el 0 en la palabra 11 para que no tenga paridad, el 1 en la 12 para que el control de flujo no exista, y así sucesivamente cada uno de los valores de las palabras que se encuentran en el PDF mencionado. También podemos indicar las configuraciones que se implementaron para la lectura o escritura de algún registro. Podemos ver la línea 11 del código ladder. En la misma hacemos mención a la implementación de la trama para lectura de bobinas. Esta trama la podemos encontrar en la página 20. Asimismo se inició el paso de los registros con el valor de 0 para usarlo como palabra de estado. Luego de esto empieza el valor de 7, que es realmente la primera palabra del dato de bloques que se va a usar en este momento. La configuración indica que se debe seguir con un valor de 0. Luego se debe indicar en el bloque el tipo de dato a usar. En este caso ubicamos 8 debido a que la palabra de estado se va a guardar en un registro. Seguidamente ponemos el offset del registro. Dado que el registro de la palabra de estado del bloque se va a guardar en el 30,
ubicamos 29. Seguidamente ubicamos dos ceros y en el siguiente bloque de movimiento pasamos los valores que se necesitan a continuación. En este caso la función implementar es la 8002. El esclavo como destino es el 1 previamente seteado en el variador. La función implementar, debido a que se leerán bobinas, es la 1, lo cual podemos ver en la entrada 3 de este bloque. Leeremos desde la bobina 1, por lo tanto ubicamos otro 1 en la entrada 4. Como leeremos 48 bobinas, se ubica 48 en la entrada que corresponde a la palabra 11, donde se le indica al PLC cuántos valores de datos leer. Finalmente indicamos al PLC dónde almacenar los datos leídos. Esto se especifica en las palabras 12 y 13. En la 12 hemos ubicado el número 76, dado que esto le dirá al PLC el ir a guardar los datos leídos en memorias internas M. Y el número 20 le indica que debe empezar a guardar en la M20. Ahora vamos a explicar brevemente el programa que se ha implementado en Proficis. Para realizar las configuraciones en el variador se tomó en cuenta el manual del mismo. En el manual del variador podemos encontrar los parámetros necesarios para configurar el motor. Entre los más importantes que hemos implementado están el voltaje, la frecuencia, la velocidad y la corriente de placa. Tenemos, por ejemplo, que la potencia del motor es el parámetro 120. La tensión del motor es el 122, la frecuencia el 123, la intensidad el 124. Ahora, ¿cómo se implementó esto en Proficis? Usaremos el ejemplo de la escritura del voltaje de placa del motor. Como se mencionó previamente, para escribir en el esclavo se debe implementar la función 8002 en el bloque de comandos que se envía el COMREC. Para aquello hemos seteado en el registro 70 el inicio de la palabra de estado. El 7 corresponde a la palabra 1 de la palabra de comandos y que indica la longitud del mismo a partir de la palabra 7. El 0 es la palabra 2 del bloque de comando, la cual es un valor por defecto. El 8 nos indica que la palabra de estado se guardará en un registro. El 69 es el offset del registro. Dado que esto está -1, nos indica que la palabra de estado se guardará en el registro 70. Los dos ceros a continuación se configuran por defecto. Seguidamente el 8002 indica al PLC que hará una función ya sea de lectura o escritura en el esclavo. El 1 indica la dirección del esclavo que fue previamente configurada en el variador. El 6 se ubica debido a que será una función de escritura de un registro en el esclavo. El 1220, ¿verdad?, hace mención al parámetro. Como habíamos dicho previamente, se va a escribir la tensión del motor. La tensión del motor es el parámetro 122 y los mismos se encuentran implementados con un valor equivalente a 10 veces el parámetro, es decir, 122 por 10 es la razón por la cual ubicamos 1220. Como solo escribiremos un parámetro, se ubica el 1 que se encuentra a continuación. Y finalmente, el 8 indica que se copiará en ese parámetro lo que se tenga de manera actual en el registro 66, que se indica en la parte inferior. Es decir, lo que el PLC tenga ubicado en el registro número 66 será copiado al variador en su parámetro 122 al momento de energizar el CONREC que apunte a la palabra de comandos mencionada en este momento. Para poder visualizar de una mejor manera el código implementado, hemos creado un pequeño SCADA en el InTouch, de tal manera que se pueda controlar de una forma más
didáctica y eficiente las variables. Empezaremos cargando las comunicaciones. Este botón cargar manda a subir todos los parámetros de las palabras de control de los conrec implementadas en Proficy. Seguidamente, el botón aceptar permite subirlas a los conrec y setear el puerto. Ahora, para poder arrancar el motor, ubicaremos sus datos de placa. El motor tiene como parámetros 208 voltios, por lo que ubicaremos 208 y daremos clic en aceptar. Este valor se puede ver en el registro 1.22 del variador. ...208 voltios. Seguidamente configuraremos la corriente del motor. La corriente del motor nominal es de 6 amperios. Sin embargo, el variador guarda los valores multiplicados por 100. Esto se puede encontrar en su manual. Dado que se quieren 6 amperios, se ubicará el valor de 600. Seteamos y podemos ver el valor de 6 amperios en el variador. De manera análoga, ubicaremos el valor de 60 Hz, damos clic en aceptar y se puede ver que el parámetro ha sido guardado en el variador. De manera final, ubicaremos la velocidad. La velocidad de placa es de 1730 RPM. Seteamos y se puede ver que se ha guardado en el variador. Luego, para poder arrancar el motor, debemos ubicar al variador en el modo Ready. Para esto, utilizamos el botón denominado Listo, donde el variador queda a espera del arranque. Al dar clic en Start, el variador energiza el motor. Podemos ver que el motor ya se está moviendo. Esto se debe a que previamente se había seteado una velocidad como referencia. La velocidad se puede cambiar en el panel de la escala en el control. El mismo está implementado de tal forma que vaya del mínimo al máximo en binario, en bits de este registro. Ubicaremos la velocidad nominal, que equivale a 2 a la 14 menos 1, dado que la misma se implementa en 14 bits. Damos clic en aceptar y se puede ver que el motor gira a su máxima velocidad. Además, podemos leer la corriente a la que está operando el motor. Para esto, damos clic en aceptar en el display que se encuentra justo por debajo de corriente de funcionamiento. Al hacer clic en aceptar, se puede leer la corriente actual del motor, que corresponde a un parámetro presente en el variador. Como podemos ver, en el variador se tiene el valor de 267, 268 amperios y es el mismo que se refleja en el SCADA. Finalmente, para parar al motor basta darle clic al botón de stop. Como se puede ver, el motor se ha parado. Finalmente, podemos explicar de manera breve qué es lo que está detrás de este código. Para esto nos ubicamos en el manual del variador. El manual del variador no solamente nos dice los parámetros necesarios para la configuración de la potencia, de la tensión, de la frecuencia, etcétera,
sino que también nos dice las bobinas implementadas como palabra de control donde se puede operar el mismo. Esta información se encuentra en la página 31. En la página 31 podemos ver las diferentes bobinas y su función. Por ejemplo, tenemos como dato relevante la bobina 11. La bobina 11 tiene dos posibles valores, 0 o 1. La misma le dirá al variador si debe obedecer o no las órdenes que se le envían en los demás parámetros de las bobinas restantes. Para que el variador haga caso a los parámetros que se le enviaban al momento de arrancar, se ubicó el valor de alto en esta bobina. En la bobina 7, como podemos ver, el valor de alto permite el arranque. Por lo tanto, su valor también fue seteado en alto. Finalmente, podemos decir que de la bobina 17 a la 32 se implementa en dos palabras la velocidad a la que gira el motor. Luego de darle arranque, es en estas dos palabras donde escribimos los posibles valores de velocidad que se le puede dar al variador. Eso sería las configuraciones necesarias tanto para poner al PLC como maestro Modbus como para arrancar al motor a través del variador. Muchas gracias.